Hoy estamos al 9 de mayo de 2025 y el día de ayer, 8 de mayo de 2025, por fin se pusieron de acuerdo los 133 cardenales que eligieron al Papa que debía suceder al Papa Francisco. Y en esta ocasión, esta designación o esta elección recayó en un cardenal de origen estadounidense con una larga trayectoria episcopal en América Latina, particularmente en Perú, de nombre Robert Francis Prevost. Pero este papa decidió ponerse el nombre, que es el nombre que va a tener durante todo su pontificado, de León XIV. Cuando decía este nombre, por supuesto que lo que tenemos que hacer es buscar los antecedentes de qué es lo que está tratando, cuál es el mensaje que está tratando de enviar el nuevo papa al ponerse este nombre de León XIV. Quédate a ver todo este video en este canal de Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Pues bueno, decíamos que el día 8 de mayo de 2025, Robert Francis Prevost es electo nuevo papa con el nombre de León XIV. Y esta elección se da en un escenario que hemos estado platicando en este canal del Doctor UTV, un escenario en el que hay un nuevo orden, se está generando un nuevo orden mundial. La potencia más importante en el día de hoy, que es Estados Unidos, pues está poniendo una serie de aranceles a todos los países con los que tiene relación y particularmente una guerra declarada con el imperio chino, una guerra de aranceles que pues va a llevar definitivamente a lograr otro equilibrio económico, otro equilibrio geopolítico, en el que estas grandes potencias se están dividiendo de nueva cuenta todo el mundo. En ese contexto, en el que hay una guerra en Ucrania, donde los problemas en Oriente, particularmente la guerra entre Israel y Palestina, muy recientemente, de nueva cuenta, hay una guerra entre la India y Pakistán, y China, que siempre tiene el asedio hacia Taiwán. Y bueno, es un momento en el que las cosas empiezan a trastocarse desde el punto de vista del equilibrio al que nos habían acostumbrado. Una potencia hegemónica o dos potencias que están compitiendo, pero que actualmente pues no sabemos cuál va a ser la resultante. En ese contexto, entonces, es electo el Papa León XIV. Pero, ¿qué es lo que podemos ver? Porque hay mucho simbolismo en la elección papal, en la elección del nombre, el nombre que decide ponerse, reviste mucho simbolismo. Y tendríamos, por supuesto, que tratar de investigar quiénes han sido los que decidieron ponerse el nombre de León y en qué contexto esto se fue realizando. Y lo que vemos es que desde el principio, en los años 400 de nuestra era, fue que se instituyó el primer Papa León, el Papa León I, que tuvo que defender, el Vaticano tuvo que defender a la Iglesia Católica del asedio de los hunos, y se le atribuye a él haber llegado a algún acuerdo con, con estos personajes, con estos ejércitos que estaban tratando de invadir Roma y que al final de cuentas no lo hicieron, y se le atribuye a los buenos oficios del Papa León I, es decir, de no ser por la intervención de ese Papa, la Iglesia Católica como la conocemos actualmente tal vez no existiría. Y así por el estilo pasaron muchos papas con el nombre León, y la característica es de que en el momento en el que estos papas se pusieron este nombre, coincide con alguna crisis muy severa en la Iglesia Católica. Entonces, para tratar de entender un poquito mejor de lo que estamos hablando, en el contexto actual en el que hay una crisis de la globalización, de este modelo globalizador que se pone por el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha puesto realmente en tela de juicio y decir, bueno, la globalización estuvo muy bien,
mientras los países se complementaban, pero cuando los países abusan, como en este caso China, que decide venderle a todo el mundo, pero no comprarle prácticamente a nadie, entonces eso pues genera realmente una disparidad y una no colaboración entre los diferentes países. Entonces, este Papa León XIV tiene el antecedente en el nombre, por supuesto, en el Papa León XIII. Pero ¿quién fue el Papa León XIII y en qué contexto se instituye este papado? Bueno, este papado estuvo vigente durante los últimos 20 años del siglo XIX, entre el 1880 a 1903, es cuando hay el cambio de este papa, más de 25 años duró en este papado. Pero en la última etapa del siglo XIX y del siglo XX, y al principio del siglo XX, había muchos factores que era necesario revisar. Y este papa, el papa León XIII, que estuvo como pontífice de 1878 a 1903, entre varias encíclicas importantísimas que instituyó, está la encíclica Rerum Novarum, que fue publicada en 1891. Literalmente, Rerum Novarum significa sobre las nuevas cosas. Qué interesante es esto, porque el Papa León XIII decide instituir esta encíclica porque ciertamente el mundo estaba pasando por una etapa nueva. La Iglesia Católica, durante todo su desarrollo, en la primera parte que va dijéramos, del año 0 hasta cercano al año 400, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, durante todo ese tiempo prevalecía un sistema mucho más parecido al sistema esclavista. El sistema esclavista era lo que existía en aquella época, que fue de alguna forma, paulatinamente, en los diferentes imperios, sustituido por un sistema feudalista, es decir, en donde pues se genera una serie de clases sociales de nobles y siervos, ya no son esclavos, pero bueno, están muy vinculados a un sistema en donde en el feudo pues se produce prácticamente todo. Y así estuvo durante muchísimos años, pero es aproximadamente desde 1500, 1600, en el que empiezan a haber un cambio paulatino en este sistema en el que había convivido la religión católica con un sistema nuevo. Primero con el mercantilismo, y para finales de 1700, 1760, 1780, se empieza a generar lo que conocemos como la primera revolución industrial en Inglaterra. Una primera revolución industrial que empieza a dar muestras de poder sustituir al sistema económico previo, sistema económico feudalista, que estaba pasando por esa transición mercantilista para para lograr instaurarse un modelo económico capitalista como lo conocemos actualmente. Pero en ese sistema económico capitalista, que lo podemos empezar a datar a partir de 1770, en 1776 Adam Smith publica su libro La riqueza de las naciones. Estados Unidos logra su independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias logran su independencia de Inglaterra siendo la cuna de la revolución industrial. Y entonces se empiezan a dar una serie de equilibrios ya muy diferentes, en el que Estados Unidos empezaba a marchar hacia sistemas de mayor representatividad, más democráticos, sin la figura de un rey, cuando todavía eso, en el caso de Inglaterra, pues todavía pervive esta figura del rey. En Estados Unidos desde entonces se eliminó. Y entonces decíamos que el contexto en el que estaba como Papa León XIII, estaba el desarrollo de la revolución industrial, el hecho de que
se estuvieron optando por sistemas más democráticos, la instauración de repúblicas en muchísimos lugares, pasó la revolución industrial, pasó todavía el imperio napoleónico, la caída del imperio napoleónico. Es decir, estamos hablando de un siglo en el que los equilibrios estaban muy frágiles, ¿sí? Y en el que también mucha gente empezaba ya a escribir sobre lo que estaban viendo desde el punto de vista económico, cómo se iba a estar desarrollando la sociedad. Entonces encontramos muchas críticas a la economía política, particularmente en la obra de Marx, de Carlos Marx, que empezó desde 1848, cuando se publica el manifiesto del Partido Comunista, en el que habla de las bases fundamentales del pensamiento marxista, en el que se cuestiona básicamente el, el desarrollo que podría tener el sistema capitalista en el sentido de polarizar la sociedad en dos clases sociales, los burgueses y los asalariados, y que estos pues estaban entrando en un conflicto, como ciertamente lo había él señalado en el materialismo histórico que Carlos Marx había ya generado en ese momento. Muy bien, entonces había también movimientos en el que se buscaba la separación de la iglesia del Estado. Recordemos en México el movimiento en el que Benito Juárez, en las leyes de reforma, se buscaba que el Estado y la iglesia se separaran. Y no solo era en México, sino prácticamente en toda lo que es actualmente América Latina, ya había un cuestionamiento del papel de la Iglesia Católica en el ejercicio cotidiano del poder. En ese contexto, el Papa León XIII es que publica la encíclica Rerum Novarum en 1891. ¿Y qué es lo que esta encíclica nos señala? Lo que esa encíclica señala es el programa de economía social de la Iglesia Católica. En el contexto en el que los clásicos como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus habían señalado cómo es que se podía esta economía capitalista realmente moderar mejor o entender mejor el desarrollo económico, pero cuáles eran las implicaciones o los riesgos que se podían correr al haber concentración de mercado o al no tener una muy buena comercialización en el mercado internacional, que posteriormente fue estas teorías de los clásicos fueron mejoradas por los neoclásicos como Alfred Marshall y otros economistas neoclásicos, pero que al mismo tiempo fueron criticados por los economistas de que veían de una forma diferente el desenvolvimiento de la economía capitalista, no como una gran oportunidad de desarrollo económico, sino como una barrera para el desarrollo y, por supuesto, por eso generan la economía socialista o comunista o la economía marxista. Entonces, al estar en tela de juicio el papel el papel de la Iglesia Católica en la economía, que hasta antes de estas fechas, pues era muy normal que la Iglesia Católica estuviera relacionada con el Estado, y en ocasiones el Estado o el gobierno pues se veía igual que la Iglesia, o la Iglesia tenía un mayor poder que los estados, y en algún momento, pues de repente, pues la Iglesia tenía que buscar el cobijo de los gobiernos para poder prevalecer, y pues esa dinámica de repente se encuentra que está cuestionada. Entonces, el Papa León XIII publica esa encíclica del Rerum Novarum, en el que empieza a presentar las bases de la economía social, de qué es lo que la Iglesia estaba viendo en términos del desarrollo económico capitalista. Y señala, por supuesto, que pueden haber abusos de los señores capitalistas, y por lo tanto la Iglesia pues tiene que ser de alguna forma garante de que los derechos de los trabajadores sean respetados, que esos derechos en términos de los beneficios salariales pues sean acordes a sus necesidades, que el derecho a la organización de los trabajadores pues sea algo que se mantenga de manera permanente. Y todos estos derechos de los que estamos hablando y que se ponen, incluyendo por supuesto el derecho a la propiedad privada, el derecho a las libertades,
hacen que la encíclica Rerum Novarum sea una de las encíclicas de toda esta época contemporánea, de las más importantes de la Iglesia Católica. Porque en ese contexto de revolución industrial, de cuestionamiento de las bases paradigmáticas del modelo capitalista por el pensamiento marxista, la Iglesia pone entonces las bases de lo que desde su punto de vista pudiera ser una economía social de mercado. Fíjense qué es lo interesante de esto, porque por supuesto que la Iglesia tiene una serie de influencia en todo y siempre que ha participado la Iglesia ha tenido una gran influencia en el arte, la cultura, la economía. Esta encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, es previo a que, con independencia del desarrollo que tienen los economistas socialistas o que critican la economía política y los economistas neoclásicos, surge un grupo de economistas que en su momento, o por lo menos ahora los identificamos como los economistas representantes de la economía institucional. Y lo que los economistas institucionalistas que empezaron a publicar en 1899, 1893, es decir, un poquito después de Rerum Novarum, las publicaciones de Thorstein Veblen, de John Commons, dos de los que se pueden considerar de los economistas institucionalistas de origen americano más importantes, lo que los institucionalistas ya empezaban a plantear era de la economía, no nomás se regía por la oferta y la demanda, los economistas neoclásicos pues no explicaban totalmente lo que estaba sucediendo, como tampoco lo explicaban los economistas marxistas. Y lo que decían los economistas institucionalistas es de que había otros factores que había que tomar en cuenta, ¿sí? Aunque en ese momento no se define como ya en 1980, lo hace Douglas North al dejar muy claro que las instituciones pues son las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego, es decir, cuáles son las características que no aparecen en los modelos económicos, pero que tienen una gran influencia en la economía. El desarrollo institucional, entonces, son cómo cambian las reglas del juego. Y la Iglesia Católica, como institución, pues es una institución que se ha venido desarrollando porque sus reglas han venido cambiando dependiendo de las circunstancias y de las coyunturas económicas, políticas y sociales que se viven en cada una de las etapas del desarrollo de la humanidad. Entonces, aquí en Rerum Novarum encontramos los principios de la economía social. Para algunos dicen, bueno, es que esto vino a reforzar las ideas de izquierda. Bueno, eso es algo muy equivocado, porque en realidad lo que hace Rerum Novarum es precisamente el dejar claro de que el mejor sistema que se podía instaurar para resolver los problemas económicos pues, era la economía de mercado, pero que esa economía tenía que tener principios y valores de tal manera que no se abuse de los trabajadores, que los dueños de los medios de producción, como lo señalaba Marx, pues no se aprovechen de los trabajadores, y para eso era importante que las reglas desde el Estado pudieran permitir una convivencia armónica mucho más equilibrada. Entonces, el hecho de que Robert Francos Prevost haya decidido utilizar el nombre de Papa León XIV con esta característica de que su predecesor, el Papa León XIII, emitió esta encíclica, que además es una de las encíclicas más importantes en la época moderna. En 1931 se publicó otra encíclica por el Papa en cuestión para celebrar los 40 años de Rerum Novarum. Y en 1961 se publicó, a sus 70 años se publicó de nuevo otra encíclica para tratar de actualizar el programa social de la Iglesia Católica en virtud de los nuevos retos económicos, políticos y sociales que enfrentaba la sociedad. Y todavía en 1991 se celebra el centésimo aniversario, de Rerum Novarum. Y el Papa Juan Pablo II en 1991 publica la Centesimus Annum, que precisamente viene a actualizar
los principios de Rerum Novarum. Por lo que, desde nuestro punto de vista, bueno, estamos entrando en una etapa del desarrollo institucional y en una etapa de cambio. Recordemos que Rerum Novarum significa sobre las nuevas cosas. Y si el Papa León XIV eligió ese nombre porque quisiera finalmente, simbólicamente, renovar esos principios de las nuevas cosas a lo que está enfrentando, en este momento los nuevos retos, que son diferentes, por supuesto, a los de 1891, con una revolución social, con sistemas que estaban avanzando hacia la república, con dictaduras que estaban cayendo, con un desarrollo tecnológico que estaba avasallando, con el surgimiento del pensamiento económico el socialista, que estaba generando muchos adeptos en Europa y otras partes del mundo. En este momento, Rerum Novarum se encuentra en su actualización, no por la actualización de las encíclicas, porque esas ya se hicieron, sino por el retomar los principios ideológicos de la economía social de mercado. Y en estos nuevos equilibrios pareciera que entonces se está entendiendo mejor cuáles son los nuevos equilibrios que se esperan a nivel internacional. Y esta designación o esta elección del Papa León XIV tiene también como antecedente, así como podemos hablar del novo Rerum Novarum, el nuevo Rerum Novarum, que dio pie, por lo menos históricamente así lo alcanzamos a ver, a que se desarrollara la economía institucional, que fue abandonada de alguna forma, porque fue avasallada por los principios neoclásicos y socialistas que durante todo el siglo XX estuvieron prácticamente dominando la esfera económica y política y social, pero que a partir de 1980, con los trabajos de North Douglas, se retoma y ya podemos hablar de una nueva escuela de economía institucional, con los neoinstitucionalistas, en los que varios de sus personajes han sido objeto de ser galardonados con el Premio Nobel de Economía, como Williamson, Douglas North, Eleanor Ostrom, Acemoglu, Robinson, que lo que están poniendo en el centro de discusión, que no únicamente los modelos de equilibrio general, por lo menos en el modelo capitalista, o los modelos de distribución de entrada y salida de productos en las economías centralizadas, nos pueden explicar y nos pueden llevar a resolver los problemas más graves de la economía, que son los problemas de la distribución y de poder satisfacer las necesidades de todos los sectores de la población. Entonces, estos economistas institucionalistas o la nueva economía institucional que se está enfrentando a los límites que pueda tener la globalización, a los límites que puedan tener los modelos de equilibrio general que explicaban una parte de los problemas económicos, pero que estaban dejando de lado el lado institucional, las reglas del juego, y explicamos en un video de cómo el cambio de las reglas de convivencia armónica a nivel internacional, a través de los aranceles que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues cambia totalmente la geopolítica. Se generan nuevos equilibrios y se van generando nuevos equilibrios, y lo que quisiéramos, y eso sería muy interesante, y como siempre, cuando estamos hablando de estos movimientos en los que, por supuesto, muy poca gente tiene muy claro el por qué se dan estos movimientos, lo que sí podemos nosotros es empezar a ver que el hecho de que se haya electo a un papa de origen estadounidense con un gran tiempo de haber estado presente en América Latina y Estados Unidos, en toda América prácticamente, en la zona más importante desde el punto de vista geopolítico para la Iglesia Católica, llega a este papado, probablemente con nuevos bríos para proponer los cambios sustantivos para que este mundo pueda convivir en una nueva economía social de mercado. En esta nueva economía social de mercado, por supuesto que los equilibrios sociales en un mercado en el que únicamente la oferta y la demanda
asignan asignan los productos y asignan los insumos y logran satisfacer las necesidades humanas. Por supuesto que en este caso tenemos que reconocer que las reglas del juego, es decir, el desarrollo institucional, es extremadamente importante para lograr los equilibrios y para lograr pues este deseo que todos tenemos de que efectivamente se logre que la humanidad pueda transitar hacia mejores estadios de desarrollo. Yo soy Alberto Uc y les voy a seguir invitando para que vean estos videos en el canal Doctor Uc TV, que tiene ciertamente la única finalidad de democratizar el conocimiento.